poder estar disfrutando de este tiempo tan especial también que se vive, y demos gracias al Señor en este país, de que hay libertad para reunirnos. Sigamos orando conforme a la palabra por nuestros gobernantes, dice esto el apóstol Pablo a Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, que vivamos un tiempo de paz. Si estamos informados del contexto internacional, sabemos que el mundo es un polvorín en muchos lugares. Esta región del mundo, Sudamérica, de México para acá, sobre todas las cosas, vivimos un tiempo de paz, y como decíamos esta mañana en una reflexión también, que esto tiene que ver con la bondad de Dios hacia los hombres, sobre todo los hombres, más allá de que sean salvos o no. Estamos considerando, y hoy vamos a terminar, el capítulo 1 de Primera de Corintios. Empezamos hace un tiempo considerando esta carta, que tiene 16 capítulos, es decir que creo que en 4 meses consideramos un capítulo. Si multiplicamos por los 16 vamos a necesitar 64 meses para cubrir los 16 capítulos. Claro, lógicamente yo no estoy todos los fines de semana aquí. El fin de semana pasado estuve visitando a los hermanos de la calle Almirante Brón, allí en Posadas, la congregación que hay, donde el pastor anciano allí es el hermano Eric Nájel. La congregación les manda saludos a todos nosotros y en algún momento vamos a poder contar con la visita del hermano Eric también aquí. Porque esa es la regla, uno visita a un lado, invita a otro que venga. Así que hace rato estaba pendiente eso. Pero como todo hermano responsable de una congregación tiene sus actividades, no es tan sencillo poder poner un tiempo con eso, pero oremos por nuestros hermanos en ese lugar, en una congregación joven en el tiempo, el hermano joven también que está allí como anciano, y como toda congregación tiene sus luchas, porque no hay ningún lugar donde los hermanos están reunidos donde la lucha no existe, porque la Biblia es claro que esto es una lucha espiritual. Satanás, aunque derrotado por el Señor en la cruz, en cuanto a la salvación del hombre, él no cesa en su intención y en su afán de destruir la obra del Señor, y en este tiempo se demuestra en la vivencia, en la permanencia de las congregaciones donde el Evangelio se proclama, la palabra es enseñada y los hermanos son edificados constantemente. Y siempre hay luchas. Consideramos en 1 Corintios, capítulo 1, hasta el versículo 29. Este párrafo, que si dividimos un párrafo allí, va del versículo 26 al versículo 29, voy a leer nada más rápidamente de corrido, vamos a hacer una consideración nuevamente para introducirnos a lo que sigue, y dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En estos versículos, Pablo llama a la reflexión a sus lectores. La iglesia de Corinto también es una reflexión para nosotros en este tiempo, que consideremos de quién éramos antes de Cristo, y en esa condición en la que estábamos, Cristo nos llamó. Y aquí podemos encontrar 3 veces el término nos escogió. Una
decisión soberana de Dios, que escogió salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y no nos escogió, dice el apóstol Pablo, por ser nosotros los más notables de esta sociedad. No ser sabios, no éramos sabios, éramos opuestos a la sabiduría, éramos necios, no éramos poderosos, más bien éramos débiles y menospreciados, no teníamos ni siquiera valores que sea apreciado para esta sociedad como es una persona culturalmente bien formada. Esto, paréntesis, no significa que Dios nos llama a hombres con mucha capacitación. El mismo escritor de esta carta, el apóstol Pablo, era un hombre muy notable en su sociedad. Él mismo expresa en su testimonio que él fue fariseo de fariseos, es decir, la más alta manifestación de la religiosidad en ese tiempo, criado y formado en la escuela rabínica de ese tiempo, y tuvo como su maestro el famoso Gamaliel, un gran rabino de ese tiempo. Y vemos, por la forma en la que el apóstol Pablo se desarrolla y cómo interactuó en medio de la sociedad, que era un hombre muy capacitado. Dios llamó a ese hombre y sigue llamando también a hombre, pero es verdad que si miramos porcentualmente de quienes son salvados, vemos que Dios ha actuado en salvación mayoritariamente en los círculos de la sociedad que son los despreciados. Aquí dice, no somos nobles, sino venimos de ninguna nobleza, salvo el caso que aquí haya alguien que pertenezca a una nobleza desconocida y que nosotros no sabemos. Como decíamos la última vez, en realidad, si miramos genealógicamente nuestra ascendencia, es decir, de dónde venimos de lo peor. Y hoy justamente leíamos lo que dice la palabra del hombre sin Cristo, es lo peor en esta sociedad. Un libre pensador argentino llamado Facundo Cabral, ya murió este hombre, solía decir: cuando me presentan un ser humano, no me importa si oriental o occidental, si es blanco o negro, me basta y me sobra con que sea un ser humano, pero cosa no pudo haber sido. Que aunque él lo decía desde una posición muy crítica de la sociedad y con mucha ironía, ¿no? Pero es así. Eso dice la Biblia. El hombre, inútil lo decimos, el hombre es inútil para con Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, como leímos también en esta mañana, nos llamó a cada uno de nosotros. Es un llamado personal, individual, para salvarnos. Por eso termina el apóstol Pablo en el versículo 19 como una exhortación a que ninguno de nosotros sintamos o pensemos en que tenemos en nosotros virtud alguna. Y lo vil del mundo escogió Dios, versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer, a fin de que nadie, a propósito, se jacte en su presencia. En este presente ni en el futuro el hombre salvo podrá captarse en su presencia. Quizás en este tiempo alguno, en la vanidad de su pensamiento y en su falta de conocimiento de la palabra del Señor, piense de alguna manera en lo más íntimo, aunque no lo exprese públicamente: bueno, yo no era tan malo, algún mérito había, vengo de alguna familia notable, como creo que dije aquí, a veces inclusive presumimos porque decimos, bueno, yo vengo de cuarta generación de personas salvas, como que eso te da un plafón, ¿no? Yo puedo decir que mi bisabuelo fue salvo, cristiano, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, porque sigue siendo individual. Por más que mi bisabuelo haya sido un hombre que llegó al conocimiento de la verdad por la obra de Cristo, eso a mí no me otorga ningún mérito. Yo seguía siendo tan malo cuando Dios me llamó.
Por eso el hombre no ha de captarse en su presencia un verdadero salvo cuando entiende estas cuestiones de la condición de perdido y que Dios nos llamó, nos escogió soberanamente, verdaderamente se transforma en una persona humilde delante de Dios y por consecuencia delante de los hombres. Un gran religioso conocido como San Agustín, uno de los teólogos de los primeros siglos, una vez le preguntaron ¿qué agrada a Dios de parte del hombre? Y él dijo humildad. Le dijeron, ¿y lo segundo? Humildad. Y lo tercero, humildad. Humildad. Porque además Dios resiste, es decir, no congenia con el soberbio, sino con el humilde. Y más humilde nos transformamos y vamos en ese proceso en la medida que entendemos que Cristo, Dios a través de la persona y obra de Cristo, nos salvó sin que haya mérito en nosotros, para que nadie se gloríe en su presencia. Efesios 2, 8, 9, 10, 8 y 9 sobre todas las cosas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Hoy se leyó también un versículo, y justamente cuando se leía este versículo leyó el hermano Fernando en la Cena del Señor. Dice el versículo 11 del capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Toda la gloria verdaderamente sea dada al Señor. Vamos a considerar ahora los dos versículos siguientes, el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Aquí encontramos como una reafirmación de lo que Pablo está diciendo para que haya en nuestros corazones gratitudes, es reconocer que lo que somos, como dice en el hermoso himno, lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Creo que es un párrafo del himno 383 de nuestro himnario. Lo que somos y tenemos, solo es nuestro en Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Lógicamente, si seguimos la línea de lo que venimos leyendo, el contexto se está refiriendo a Dios, porque es el último sujeto mencionado. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No debe haber nada más importante ni la riqueza mayor que un hombre puede aspirar, es tener esta bendición de estar en Cristo Jesús. Estar en Él. Y somos puestos en Él, como venimos diciendo, por una decisión soberana de Dios. El salvado, el hombre, cuando reconoce su condición de perdido, se arrepiente de sus pecados y deposita su fe y su confianza en la persona y obra del Señor Jesucristo, es unido vitalmente a una relación íntima con el Señor Jesucristo. Somos puestos en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, también
reafirma el apóstol Pablo en este versículo. Esa relación que ya ha sido expresado y lo expresa el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el versículo 9, que ya hemos considerado, pero recorremos nuevamente. Capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el que nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo? Es Dios mismo. El Señor Jesucristo expresó esto, que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Ven que en todo el proceso de salvación no hay nada que se pueda atribuir al mérito humano. El hombre sin Cristo, y muchas veces, aún siendo del Señor, se dice cosas que suenan lindo o romántico, digo yo, el romanticismo cristiano, pero que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Muchos dicen, tal persona o yo mismo, refiriendo a su persona, estaba buscando a Dios. Dice eso la palabra. La palabra no dice eso. La Biblia dice que no hay ninguno que busque a Dios. Desde el mismo momento que el hombre cayó en pecado, el hombre huyó de Dios. Capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo como demostración de que había caído en pecado, corrió a Dios a buscar reconciliación con Dios. No, se escondió de Dios. Se escondió de Dios. Dice que Dios, como solía hacerlo en esa comunión tan particular, bajaba al huerto y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿No? Porque el hombre huyó de Dios. Afirma también esta verdad el profeta Isaías en el capítulo 53 de Isaías, cuando dice: cada cual se apartó por su camino, es decir, se alejó de Dios. Dios es el que nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es el que desde ese mismo momento de la caída del hombre y durante toda la historia del hombre estuvo en esta actitud proactiva, llamando al hombre a la reconciliación. Dios en diferentes momentos y en diferentes pactos llamó al hombre a reconciliarse hasta la venida del Señor Jesucristo, que el Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, vino a esta tierra a llamar personalmente a los hombres. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En esta unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que se realiza en el momento del nuevo nacimiento. Porque antes estábamos enemigos, no podíamos estar. Estábamos apartados, alejados, en todas las formas. En pensamiento, en actitud, en obrar y en acción continua en contra de Dios. Ahora, vosotros estáis, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta verdad se expresa reiteradamente en la palabra del Señor. Cuando habla de la iglesia, particularmente en ese cuerpo compuesto de todos los salvados, dice que Cristo es la cabeza y que nosotros estamos vitalmente unidos a esa cabeza como un cuerpo humano que depende absolutamente de esa cabeza.
No podemos separar ningún cuerpo humano de la cabeza, no puede existir. Todo el cuerpo está vitalmente unido a la cabeza y recibe vida y dirección a través de la cabeza. Esto en el sentido figurado, pero en el sentido práctico es así en la vida de todos los sábados, que estamos en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Expresa el apóstol Pablo en Romanos 8. Hace algunas consideraciones. La conclusión es nadie. Hay una unión firme, indestructible, de que estamos en Cristo. Por eso ningún salvado, ningún verdadero salvado, ha de perder su salvación. Esa es una falsa doctrina que lamentablemente mucho tiempo y sigue en muchos círculos de este tiempo manifestándose, que es posible que un salvado pueda dejar de ser salvo. Nadie, porque estamos por la decisión soberana de Dios unidos a Cristo. El mismo Señor Jesucristo, hablando de Él mismo como el buen pastor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice: nadie le puede separar de mi mano. Vamos a leer, hermano, no puedo corregirme de este error, ¿no? Cito muchos versículos de memoria, porque doy por hecho que todos lo saben. Pero no siempre es así, siempre bueno, porque yo también puedo equivocarme, porque también la memoria falla, ¿no? Capítulo 10. El Señor está hablando del buen pastor y dice del mismo, capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 25: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Aquí hay una doble garantía. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano. ¿De quién ahora? Del Padre. Yo digo, es como si tuviéramos así las manos. Pónganme el orden que quieran, o arriba o abajo. Una es la mano del Hijo y el otro es la mano del Padre. Y hace una presión acá, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho ese ejercicio? Sacame lo que tengo acá, ¿no? Hay que romper la mano, más o menos. Si alguien, hacemos a broma a veces jugando como chicos. Bueno, el Señor está diciendo que el salvado está en la mano de Él y además en la mano del Padre, y que nadie lo va a sacar. Hermano, esta es una verdad que nos tiene que llenar de gozo. Lamentablemente, como dije hace un breve instante nada más, mucho se ha hecho y mucho daño se ha hecho en la vida de muchas personas, salvas verdaderamente, genuinamente, pero que han caído en un mar de dudas, porque hay gente que ha dicho: tu salvación está en riesgo por tus buenas obras, no, pero sí por tus malas obras. La salvación no es por obra, ya dijimos lo que dice Efesios 2, 8, 9 y 10, y está garantizada por la obra de Cristo, y estamos puestos en la mano del Señor. Y el apóstol Pablo dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y además, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjense que el agente que nos pone en Cristo es Dios, y el mismo Dios
es el que nos da este conocimiento superlativo, porque aquí dice sabiduría. Ha sido hecho sabiduría por Dios. Debemos entender en el contexto en el cual estamos nosotros considerando este pasaje, que justamente el apóstol Pablo dice en los versículos que anteceden que los sabios o los griegos buscan sabiduría, es decir, su búsqueda incesante era la sabiduría y el sentido de la vida, ¿no? Esa es una característica de los filósofos de todos los tiempos. Pero que para ellos la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz del Evangelio era una locura, es decir, algo que no tiene sentido. Pero para el salvado, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. La suma de todo el conocimiento que el hombre puede alcanzar como lo más excelente es conocer a Dios como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Eso es la suma de la sabiduría. Hay muchos hombres humanamente que son sabios y entendidos, hay muchos, pero lamentablemente son necios para con Dios. Hopkins fue uno de los últimos grandes astrofísicos, algo así, tenía muchos títulos, pero él se declaraba abiertamente de ateo, ¿no? Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero este hombre lo decía abiertamente eso. Ahora, si tú y yo nos comparamos con Hawking, nada, ¿no? En cuanto al conocimiento de lo humano. Pero nosotros tenemos el conocimiento superlativo, es decir, que no hay nada más allá de ese conocimiento. Es haber conocido a Dios y a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y este conocimiento, como dijimos la otra vez, no tiene que ver tampoco con nuestras conquistas o con nuestra capacidad de entender las cosas. Ha sido obra de Dios, siempre es obra de Dios. Recordemos cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor Jesucristo, que había hecho una pregunta inquiriendo a sus discípulos qué ellos pensaban quién era Él. El Señor le dice, eres inmensamente feliz, Pedro, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor mismo, después de la vuelta de la comisión de aquellos 70 que fueron a predicar en las regiones contiguas, ahí en Palestina, y cuando volvieron y estaban contentos y gozosos por los milagros que pudieron haber hecho por delegación de poder del Señor, el Señor le dijo que no se alegren por eso, sino alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida, en el cielo. Y él mismo se gozó y dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los entendidos y lo revelaste a los niños. Hermanos, no nos sintamos cohibidos delante de la opulencia del conocimiento que el hombre puede expresar, y en esa opulencia caen en lo que dice el apóstol, lo que dice la palabra. El necio es aquel que niega que Dios existe. Nosotros reconocemos que Dios existe y que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador. Se nos ha hecho sabiduría, pero no es mérito nuestro, sino la obra de Dios. Además, recibimos del mismo Dios justificación. Es decir, somos declarados justos. El término justificación es un término jurídico que no hay culpabilidad en esa persona. Creo que en este país, lo mismo que en Argentina,
se pide a veces lo que se llama antecedentes penales para algunos trámites y hay que recurrir. En Argentina hay una página donde uno recurre y pone su número de documento y el sistema, lógicamente hoy ya digitalizado, donde reúnen todas las bases de datos de todos los tribunales penales y civiles del país, y en 24 horas poder recibir, o sorpresa, que por ahí tenés un juicio pendiente por ahí, que no lo sabías, o también lo que se busca, ¿no?, es una certificación de que no tenés ninguna deuda pendiente con la justicia civil. Ahora, con la justicia civil se puede arreglar de muchas maneras, ¿no? No vamos a empezar a enumerar los hechos que conocemos en este país y fuera de este país, que hay gente que sabemos que tendrían que estar en Tacumbú y sin embargo andan paseando por la calle porque tienen recursos o poder político o cualquier otro tipo de influencia. Pero la justificación delante de Dios no puede ser sobornado. Nadie puede sobornar a Dios, porque Él es intrínsecamente justo. Y es, como dice el salmista, que ni siquiera sus ángeles pueden alegar justicia delante de Él. Pero qué bendición que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos declarados justos. Es decir, no hay nada que nos condene, no hay nada que nos acuse. Bueno, este versículo que voy a mencionar, hermanos, si no lo saben, hay un poco conocimiento de la palabra. ¿Qué dice Romanos 5:1? Clic, clic, clic. Bueno, otra de cumpleaños. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pensemos en el plano humano, que pedís tu certificado de conducta en la página de tu gobierno y aparece ahí que debes tanto. Cosa que ya se te había olvidado, que dejaste de pagar a tu almacenero de tu barrio y ahí te denunció y vos no sabías, y ahora aparece multas de tránsito y tantas cuestiones. Dice, uy, ¿ahora cómo arreglo esto? ¿No? Empezá a buscar que te cambien de apellido o algo así para huir. Pero, ¿qué paz tiene que haber en nuestros corazones? Que Dios, que delante de sus ojos nadie se puede escapar, y que cualquier pensamiento malo puede hacernos pecador responsable. Somos declarados justos. No hay nadie que nos pueda acusar. La Biblia dice que Satanás es el gran acusador. La Iglesia habla particularmente diciendo que él es el gran acusador de los hombres. Ni Satanás nos puede acusar. Porque a veces, hermanos, nosotros dudamos de que realmente, o no estamos tan seguros, tan descansando en paz en esta verdad, porque a veces la conciencia que sigue actuando en nosotros, que Satanás utiliza de alguna manera, por algunas vías, que nos lleva hacia atrás a pensar, bueno, pero hace tantos años, tal cosa. ¿Será que no hay nada que me acuse? ¿Sabe que Satanás está muy seguro de esto? Que sus acusaciones son sin sentido delante de Dios. Porque es como que Satanás fuera y le dijera, así como fue y habló y incitó a Dios en contra de Job. También va y dice, mirá, Tito, hoy cuando venía allá llegó la aduana y se enojó con el aduanero porque estaba demorando más de lo debido.
¿No será pecado eso? No, yo creo que no, el enojo no es pecado. Pecado sería si yo le insulto al aduanero, ¿no? Porque me demoró malo de ir, ¿no? No. Dios dice, sí, es verdad. Se enojó y hasta pudo haber llegado a insultar. Pero acá ya tenemos un certificado que dice que Él es sin culpa. Perdonándoos, ¿cuántos pecados hemos perdonado por la obra de Cristo? ¿Cuántos? Todos los pecados. Todos. Esto dice en Colosenses, Tesalonicenses, vamos a ver. Este versículo no estaba, vino repentinamente a mi mente. Sí. Colosenses 2:13. ¿Puedo seguir fiándome de mi memoria, no? Es un ejercicio, paréntesis. La memoria es un músculo. Y como músculo necesita ser ejercitado para que no se atrofie. Entonces, empezar a acordarte el nombre de tu abuelo, bisabuelo, el número de teléfono. Hacer un ejercicio mental siempre. Y si ejercitar con la palabra, es un valor impresionante. Dice, y a vosotros estando muertos, en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado, en ejecución de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los... Es decir, tu antecedente, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Yo a veces tengo la duda si conté acá o en otro lado, porque bueno, uno anda hablando por diferentes lugares. Pero si no, bueno, el público se renueva. En un momento en mi vida, en ministerio, íbamos a la cárcel, juntamente con el hermano Daniel, a la cárcel penal de Loreto. La cárcel penal de Loreto, en la Argentina. En esa cárcel están asesinos, violadores, todos los que han atentado contra su prójimo. Ahí no hay robadores de gallinas, estafadores, no, ahí está lo peor que están ahí. Predicando en ese lugar, en un momento una persona manifestó recibir a Cristo. Después, en otra visita un día, me pregunta hablar conmigo, me pide hablar conmigo en forma privada. Yo me pongo a hablar con él. Yo no sabía quién era, sí sabía su nombre, pero no sabía por qué estaba ahí, él. Porque hay una regla no escrita que lo que vamos a hacer es un ministerio, nunca se pregunta por qué la gente. Ya sabemos que no están ahí por ser ciudadanos honorables. Y él me hace una pregunta justamente, ¿cómo puedo estar yo seguro que he sido perdonado de todos mis pecados? Lógicamente le cité este versículo y otros versículos más. Y ahí me contó su historia personal, porque él era un agente de policía, mató a su esposa que estaba embarazada de 5 meses o 6 meses, le ató una máquina de escribir al cuello y le tiró en el fondo de un arroyo muy profundo acá en la provincia de Misiones. O sea, fue descubierto después y Dios. Imagínense lo que es eso, ¿no? Lógicamente, él estaba luchando con su propia conciencia. ¿Será que de eso también? Y él me contó, bueno, ahí yo, cuando él me contó eso, recordé el caso, porque fue muy notable eso, como todas esas cosas trágicas, tienen mucha difusión en los medios. ¿Sí? Perdonando todos los pecados. Sos declarado justo. ¿Has depositado tu fe en el Señor Jesucristo? Sí, sos justo. La justicia le iba a acusar, lógicamente, y fue acusado y fue condenado a cadena perpetua después de esa persona. ¿No? Ahora, delante de Dios no.
ya no hay condenación. Porque por Él, Dios mismo, nos declara justo. Hemos recibido la justificación. Querido hermano, este tema de la justificación es para desarrollarlo mucho más. Pero dejemos por ahora aquí. Se entiende, ¿no? Justo delante de Dios. Acá en medio de nosotros tenemos uno que es doble justo. El hermano justo lo manda. El nombre justo no estaba ahí. Y además es justo, justificado por la obra de Cristo. Además dice que hemos sido hechos por Dios santificación. ¿Qué es la santificación? Es santificar, es separar de para. Hemos sido separados, hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a la luz. Ha habido un cambio de ubicación, de condenado a salvado, de perdidos pecadores a santificados. En el capítulo 1, ahí mismo, Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Solemos hablar a veces en esto, hermano, y es así. Debemos hablar de dos santificaciones. Uno es el hecho posicional. Somos santos delante de Dios, separados para Dios, y somos santificados. Ahora, ese hecho posicional nos da la fuerza, nos da el poder para vivir el proceso de santificación. Porque ese es un proceso que empieza en el momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Empieza un proceso nuevo. ¿Cuándo va a terminar ese proceso de santificación? El día en que muramos, vamos a dejar de pecar. No creo que los muertos sigan pecando, no pueden. Y cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, dice Filipenses 3, versículo 20-21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser un cuerpo semejante a la gloria de Él. Ahí terminará el proceso de santificación mientras estamos viviendo, pero posicionalmente todos somos hechos santos. Una persona que pasaba por un lugar y encontró un lugar donde se reunían hermanos en Cristo. Y él era un hombre que pertenecía a la Iglesia Católica y estaba acostumbrado a ver santos, lo que me llamo yo, las estatuas. Son imágenes, ¿no? Pero todo tiene el nombre de un santo. Y este hombre llegó ahí y estaba un hermano ahí que estaba abriendo las puertas y le dijo: ¿acá qué es? No, acá es un lugar donde los cristianos se reúnen y adoran a Dios. Y él miró hacia adentro y dice: pues yo no veo acá que hay santo en este lugar. Acá no hay santo. No, pero enseguida se va a llenar de santo este lugar. ¿Qué? Nomás usted va a esperar. ¿Y van a ir a traer de un lado santo? No, vienen solo caminando. Pero si los santos no caminan. No, pero acá en este lugar los santos caminan. ¿Será? Sí, espere nomás. Y usted va a ver.
hablando ahí con el otro, y viene uno allá caminando y dice, allá viene San Luis. Miró, pero si ese es mi vecino, ¿qué? Mi vecino es el Espíritu Santo. Santificados. La Iglesia Católica tiene un proceso que se llama de beatificación, ¿no? Que después de un proceso, tiene varias instancias, declara a una persona santa. Todavía escuchaba que están en un proceso ahora para declararle santo a un famoso cuatrero. ¿Saben lo que es cuatrero, no? Roba ganado ajeno. En la Argentina, en Corrientes, llamado Gil, que le mataron robando ganado ajeno. Era Robin Hood correntino, dice, porque robaba ganado ajeno para darle lo que comía. Claro, solamente le daba la chula y la otra carne vendía. Pero bueno, esa es la creencia popular. Pero tiene mucho de esto, ¿eh? Ahí en Mercedes Corrientes, el 7 de enero se hace el grande, multitudinario movimiento, bueno, la idolatría full. Pero la Iglesia Católica, que siempre fue un sincretismo, es decir, han unido toda la corriente posible de ideas, le está por canonizar. Yo digo, si este es santo, yo soy santísimo, bueno, pues yo nunca lo veo a nadie que me acuerdo, ¿no? Pero nosotros los salvados somos santificados, hemos recibido la santificación y también la redención. Redención es otro acto de parte de Dios. La palabra redención es rescate, rescatar por precio un esclavo de un amo. ¿Quién era el amo o quién es el amo del perdido y quién era nuestro amo? El pecado y Satanás. ¿No? Ahora nosotros hemos sido rescatados. Hemos recibido la redención. El precio de nuestra redención ha sido la obra de Cristo. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro. Versículo 17 del capítulo 1. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque los esclavos se compraban a través de estos materiales, de estos elementos preciosos como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hemos sido rescatados. Ya no soy esclavo. Hay una canción hermosa que dice, ¿no? Ya no soy esclavo. Hay libertad, solemos cantar. Las cadenas de la muerte me liberan. Hemos sido rescatados. Este viene una práctica muy antigua de la palabra del Señor, se llama el libro Levítico, donde Moisés, a través de la instrucción de parte de Dios, le dio de qué manera debían tratar con la gente, el trato entre ellos. El esclavo, que era una práctica habitual de ese tiempo, podía ser liberado, comprado por otro que pagaba el precio para ser llevado. También había un tiempo después. Jubileo. Sí, el jubileo, el año jubileo. Había un tiempo en que eran liberados también algunos. Ahora nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado
Y a través del pecado, Satanás mismo era el que nos mantenía esclavos. Qué extraordinario las bendiciones que recibimos, ¿no? Estamos unidos vitalmente a Cristo. Hemos recibido la suma de la sabiduría al conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Somos declarados justos delante de Dios sin culpa. Hemos sido separados por Dios y para Dios, y hemos recibido la redención. Para que, como está escrito, vuelve otra vez el apóstol Pablo a este concepto: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si algo de gloria tiene que haber en nosotros, debe ser dada a Dios y gloriarnos en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Vamos a hacer una síntesis en el poco tiempo que nos queda. No sé cuánto llevo hablando, pero mi reloj biológico me dice que estoy en 45 minutos, más o menos. Habla del capítulo 1. En 4 meses hemos tratado el capítulo 1, pero vamos a hacer una breve síntesis de lo que hemos visto para que quede, hermano. Yo no veo muy pocas personas, o casi no veo personas que aquí estén anotando. Y una vez escuché una frase dicha así: la mente más brillante olvida, y la tinta más endeble permanece. Hay cosas que hay que anotar, porque son dados a olvidar nada más. Pero ustedes pueden ver en su propia casa y también sacar su propia síntesis de este capítulo que hemos considerado. En primer lugar, en este capítulo, Pablo inicia esta carta manifestando que él era un apóstol del Señor por la voluntad del Señor. No era autoimpuesto, sino que fue llamado al apostolado por el Señor Jesucristo, por Dios mismo. Después él dice en otro contexto que él fue escogido desde el vientre de su madre para ese ministerio. Pablo no era muy habitual en su carta que expresara así, en forma tan enfática, pero aquí tenía que ver con un hecho muy particular que después se ve más claramente en la segunda carta, que allí en Corinto muchos estaban desconociendo su autoridad apostólica. Entonces él dice: yo soy apóstol por la voluntad del Señor. En los versículos 4 al 9, Pablo expresa su oración, pero un hombre de mucha oración. Todas sus cartas, excepto Gálatas, empieza él diciendo el motivo de su oración hacia los hermanos a quienes él escribe. Gracias doy a Dios siempre por vosotros. Empieza el versículo 4 y empieza a enumerar cosas, pero resalta sobre todas las cosas. Allí es que Dios le había llamado conforme a su fidelidad para salvación. También en este pasaje vemos que él trata con un tema muy particular que motivó, o parte del motivo de esta carta, que va del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 21, va a tratar en todo ese párrafo una situación particular que se daba allí en la congregación de Corinto, y era la división. Él dice: no quiero que haya
entre vosotros divisiones. La división es una plaga que afecta a la iglesia del Señor, y si no somos sabios en corregir en tiempo y forma esta división, termina por la disolución de la congregación o, en otros casos, la eficacia de la predicación del Evangelio. Pablo también le dice a ellos que había contiendas, que es un nivel superior de confrontación. La contienda es una disputa al punto de contiendas personales o enemistades personales. Y Pablo menciona allí de qué manera se manifestaba esta. Habían creado dentro de la congregación sectas o grupos. Uno decía que era de Pablo, otro de Apolos, otro era de Pedro, o Cefa, dice aquí, que el nombre arameo de Pedro. Y los más que se creían espirituales decían, nosotros solamente somos de Cristo. Pablo no aprobó ninguna de estas cuatro facciones y le llama a que dejaran eso, esa actitud. Y la reflexión tiene que ver con el argumento que le plantea, y es si estaba dividido Cristo. Lógicamente Cristo no está dividido. Han pasado más de 1967, 68 años de que fue escrito esta carta, ¿no? Y lamentablemente podemos decir que la historia se sigue repitiendo en forma negativa, en que no hemos aprendido aún la lección, y lamentablemente hay personas y hermanos, falta de conocimiento y falta de madurez, lógicamente, que promueven e incentivan las divisiones y las contiendas. Generalmente tiene que ver con los dirigentes, estilos caudillos que le gusta tener personas detrás de ellos. El apóstol Pablo, vemos en esta carta, si queremos encontrar una carta cristocéntrica o basada en la persona y obra de Cristo, aquí en este capítulo. Del versículo 1 al versículo 9, él mencionó 7 veces a la persona del Señor Jesucristo. Es decir, puesto los ojos en Jesús, Cristo. No ningún hombre, por más notable que sea una persona, por más capacitado que sea una persona, no debemos enrolarnos detrás de personas. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro fomentaron esta idea. Esta idea surgió de medio de ellos por su condición de hombres inmaduros en la fe, que después él le recalca en el capítulo 3. ¿Qué es eso de que uno de Pablo y otro de Apolos es producto de vuestra inmadurez? Cristo no está dividido. Y Cristo no está dividido, y el mensaje ha de basarse en la persona y obra de Cristo. Capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo empieza hablando de la esencia del mensaje. Cristo, aunque para los sabios sea una locura, y para los judíos que buscaban señal tampoco encontraron una respuesta a su curiosidad de ver señales místicas o sobrenaturales, en la medida que ello buscaba, el mensaje es eficaz, porque Cristo es el centro. Nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo aquí. Nosotros, la iglesia del Señor debe predicar a Cristo. No debe predicar doctrinas o afiliarnos detrás de doctrinas, aunque la doctrina es enseñada. Pero el mensaje tiene que ser cristocéntrico y su obra en la cruz.
Cuando sacamos del foco del mensaje o del centro del mensaje la persona y obra de Cristo, podemos conseguir adeptos detrás de una persona, de una denominación, de una doctrina, pero personas perdidas. Ahora, cuando centramos en Cristo y la persona llega al conocimiento por la obra de Dios, en quien es Cristo verdaderamente, la persona se hace salvo eternamente y para siempre. El espíritu partidista es una plaga que ha de ser combatida constantemente, y el liberalismo no es saludable para la Iglesia del Señor. Es una enfermedad. Cristo es el único hombre. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, llama a sus lectores a recordar a los hombres que fueron notables en la historia de la vida del pueblo de Israel. Y fueron notables porque tuvieron fe, hombres de fe, ¿no? Abraham, Moisés, Gedeón, Jefté, Sansón, David, la lista interminable. Pero el capítulo 12 de Hebreos, el escritor convoca a sus lectores no poner su mirada en Abraham, en David, en Sansón, en Gedeón, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay un hombre que une verdaderamente a todos los salvados humildemente, no es Calvino, no es Melanchthon, no es Lutero, fueron hombres importantes, sino es Cristo. En este pasaje encontramos que el mensaje de la cruz es suficiente. Y la reflexión final que hemos estado considerando, para no gloriarnos, es que lo bien del mundo escogió Dios. Y a quienes escogió Él soberanamente, le ha provisto de semejante equipamiento y bendición, que es sabios en Dios, justificados por Dios, santificados por Dios y redimidos por la persona y obra del Señor Jesucristo. Gloriémonos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo que podemos compartir en este lugar. Seguimos agradeciéndote por este tiempo de libertad que gozamos en este país para poder reunirnos. Gracias. Te rogamos por las autoridades de este país, para que sus decisiones sean hechas sabiamente, para que vivamos en paz y en tranquilidad. Gracias por tu palabra. Seguimos rogando la obra de tu Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento, para que estas verdades calen en lo más profundo de nuestros corazones y que el conocimiento de estas verdades se traduzca en una vida que te honra y te glorifica, y que nuestra gloria sea únicamente en ti, en tu Hijo. Bendícenos a todos los que estamos presentes, a cada familia que aquí estamos representados. Bendice esta congregación y sus actividades, sus ministerios. Sostén, anima a cada hermano que está involucrado en cada ministerio. Te seguimos rogando, Señor, por las necesidades que aún tenemos en cuanto a la construcción. Gracias por la provisión de fondos para llevar a cabo las mejoras de este lugar. Te rogamos que sigas obrando a nuestro favor. Guárdanos ahora al regresar a nuestros hogares. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.